¿Qué tal, hermanos, hermanas? ¿Cómo andan? Bendiciones. Qué tremendo, qué importancia y qué bendición tener esta jornada, tener la oportunidad, en mi caso, de compartir algo. Obviamente darle gracias a Dios, a los pastores, a mi familia también, sin duda. Y nada, pedir al Espíritu Santo que me dé sabiduría, que pueda usarme para que todos podamos entender y que la intención de lo que quiere compartir, que se entienda. Y le voy a pedir un favor, que sé que estuvimos en varias plenarias, estuvieron muy buenas todas, pero por ahí a mí me toca compartir varios versículos para que se entienda bien y generemos este entendimiento que estábamos hablando durante todas las plenarias, de la importancia de ser entendidos en los tiempos. Y intentar responder esta cuestión de la plenaria que me tocar a mí y tener un panorama de los últimos tiempos. Bien, la intención de esta plenaria es hacernos reflexionar y entender y tener un panorama, como les decía recién, de los últimos tiempos. Ser entendidos en los tiempos que vivimos. Si vemos en la Biblia vamos a ver un montón de personajes bíblicos, de profetas, por lo general la mayoría, que hablaban sobre esto. Y uno de ellos, sin duda, probablemente uno de los mejores es Daniel. Si vamos al libro de Daniel, en el capítulo 12, muy conocido, para los que anotan, yo tengo acá el celular, téngame paciencia. Daniel capítulo 12, versículo 7, dice: y oí el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y a su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, cosa que mencionaba mi amada esposa en la primera plenaria, todas estas cosas serán cumplidas, dice. Y yo oí, mas no entendí. Miren qué tremendo, Daniel, un profeta de Dios, la sabiduría y el entendimiento que podemos leer que tiene cuando escribió todo su libro, decía esto, que no entendía. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pregunta Daniel. Y sin duda es una pregunta que se hace Daniel, como decía, una persona, un profeta entendido, que tenía conocimiento de la Torá, de las escrituras, de la palabra de Dios, y se hizo esta pregunta. Y esta es una pregunta que todos nos preguntamos. Lo que se pregunta Daniel: ¿cuándo será el fin? Antes de intentar responder aproximadamente y tener y dar este panorama de dónde nos encontramos proféticamente, quisiera hacer una breve introducción para ver la importancia de esto que estamos viendo, de esta jornada que estamos teniendo. Tenemos que entender la importancia y la urgencia de ser entendidos, de saber en dónde estamos parados proféticamente. Porque justamente, como escuchamos hoy, que no nos agarre desprevenidos como ladrón en la noche. Su regreso, el evento de su regreso, la dinámica de los últimos tiempos, no es un evento al cual podemos decir que no estamos de acuerdo. O decir, para mí no es importante porque se viene diciendo hace mucho tiempo, hace décadas, y nunca pasa. Más allá de que falte mucho, falte poco, que es algo que lo vamos a ir desarrollando durante toda la plenaria, va a pasar. Es algo que inevitablemente va a pasar. No es algo democrático, no es algo que se elige. No es algo que se vota en ningún país, no es algo que se vota en Argentina, en Estados Unidos, en Rusia, en Ucrania, en ninguna potencia del mundo. No es algo que podamos ya elegir. No es algo que pueda elegir la ONU, aquellos organismos internacionales que hoy tienen mucha más injerencia. No es algo que puedan armar una asamblea y decir, bueno, yo estoy a favor de que esto pase, yo estoy de acuerdo de que esto pase. No, para mí no es así. No es algo que podamos elegir. Es algo que va a pasar, es algo inevitable. No es algo democrático, es algo teocrático, es algo que está establecido. Independiente de que creamos, inclusive, que va a volver o no. Va a volver, va a pasar. No depende de ningún hombre, porque Jehová lo estableció así. Y en segundo lugar, también quería hacer otra reflexión. Debemos reflexionar que a lo largo de las Escrituras, el Eterno nos llamó a ser entendidos y nos da advertencias, alarmas de las cosas que van a suceder si obedecemos y las cosas que van a suceder si no lo hacemos. Bien, como decía Anto en la primera plenaria, Israel es el mejor ejemplo.
Israel, como bien hablábamos, si recordamos la plenaria que mencionaba, fue dividido en el reino del norte, Efraín, para hacer un resumen súper corto, y el reino del sur, Judá. Dividido justamente por la desobediencia, por desobedecer los mandamientos de Dios. Y posteriormente dispersado, ambas tribus fueron dispersadas, exiliadas de su nación. Y hubo numerosos profetas, hubieron muchos profetas que advirtieron a ambos reinos que eso iba a pasar si no obedecían. Por ejemplo, para dar un ejemplo y no extenderlo tanto, el profeta Jeremías exhortaba a Judá, Jeremías judío exhortaba a Judá, de no cometer el mismo error que los de las tribus del norte, porque él estaba viviendo en el tiempo, era contemporáneo, previo al exilio de Judá. Entonces él les decía, les profetizaba, los exhortaba, viene el pueblo de Judá, no hagamos lo mismo que el reino del norte, porque nos va a pasar lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Y sin embargo, como narra la Biblia, lamentablemente, Judá no obedeció. Entonces dijimos que Jeremías exhortaba a Judá de no cometer el mismo error que cometieron los de la tribu del norte, porque Babilonia los iba a sitiar e invadir y llevarlos cautivos. Pero ellos no escucharon, no entendieron, no tenían el entendimiento. Y notemos la contraposición del profeta que hablábamos inicialmente de Daniel. Daniel, estando ya en Babilonia, él sí fue deportado a Babilonia, él está cautivo en Babilonia, como lo podemos leer en el libro de Daniel. Él, en Daniel, en el capítulo 9, habla sobre que estaba leyendo el rollo de Jeremías, que decía que iban a estar 70 años en cautiverio, y luego si clamaban a Jehová, los iba a traer de nuevo a Israel. Él se dio cuenta de eso, entendió en qué tiempo profético estaba viviendo, y entendió que se estaban por cumplir esos 70 años que profetizó Jeremías. Entonces, inmediatamente, dijo, bueno, yo estoy viviendo esto que profetizó Jeremías está pasando, se está por cumplir los 70 años, tengo que empezar a clamar. Y empezó a clamar. Acompáñame en el libro de Daniel, capítulo 9 ahora. Daniel, capítulo 9, versículo 2 al 6. Lo voy a leer en una versión que se llama Israelita Kadosh. Dice, yo Daniel, por libros entendí el número de años, cuál era la palabra de Jehová al profeta Jeremías. Aún 70 años para el cumplimiento de la desobediencia de Jerusalén, yo me volví a Jehová, mi Dios, para buscarlo diligentemente por oración y súplica con ayuno y tela de cilicio. Yo oré a mi Dios e hice esta confesión. Por favor, Jehová, grande y maravilloso Dios, quien guarda su pacto y extiende misericordia a aquellos que le aman y observan sus mandamientos. Nosotros hemos hecho iniquidad, hemos transgredido y nos hemos alejado y vuelto de tus mandamientos y juicios. No hemos escuchado, esto que hablábamos, a tus siervos los profetas, quienes hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tremendo. Ahí vemos claramente que Daniel entendió los tiempos en que vivía, pudo darse cuenta, pudo ser entendido y empezó a clamar. Dios siempre nos da advertencias, pistas, respuestas, para que entendamos qué es lo que va a suceder. Lo hizo, sin duda, antes de su primera venida, y también lo hace hoy, porque como vemos en lo que dice el profeta Amós en su libro, en Amós capítulo 3 versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es decir, que Dios siempre avisa, siempre advierte antes de hacer cualquier acción, de cometer cualquier acción. Ahora bien, dicho esto, ¿cuándo será el fin? Como se preguntaba luego de esta introducción. ¿Cuándo será el fin? ¿Qué tan cierto es que Cristo viene pronto? Para intentar responder aproximadamente estas preguntas, primero planteemos y recordemos algo que aprendimos hoy, tomando también en cuenta las plenarias anteriores. La Biblia nos habla de misterios, como bien decía Anto hoy temprano. Como por ejemplo el misterio de Israel, el misterio de los gentiles, que a priori puede ser algo que nos genere confusión, pero si profundizamos y entendemos y estudiamos estos temas, logramos entender el plan integral y completo de Jehová. Son temas, como dije, que pueden generar tensiones, confusiones, y puede dar lugar a pensar que es contradictorio, sin el entendimiento correcto.
Y, a propósito, para empezar a responder el interrogante de esta plenaria, les voy a leer 2 versículos que pueden llegar a generar confusión a priori. El primero es el Salmo 90, versículos 9 y 10. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos, dice este Salmo. Entonces podemos entender leyendo todo el Salmo, no solo esos versículos, todo, que se refiere a que una generación son aproximadamente 70 o a lo sumo 80 años en promedio. Si profundizamos e investigamos, encontramos por lo menos 3 versículos que confirman esto. Acompáñenme ahora en el libro de Números, capítulo 14, versículo 28. Bien, les doy el contexto antes de iniciar con este capítulo. Aquí es en donde Moisés, también una porción muy conocida, envía a los 12 profetas, a los 12 miembros un miembro de cada tribu, a espiar la tierra de Israel. Y dice, diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los mayores de 20 años, los cuales han murmurado contra mí, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a ustedes, vuestros cuerpos caerán en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Y encontramos también en el libro de Números, en el capítulo 32, que habla sobre el mismo acontecimiento, ahora sobre el mismo evento. Números 32, versículo 9, perfecto. Subieron hasta el torrente de Escol y después que vieron la tierra, desalentaron a los hijos de Israel para que no viniesen a la tierra que Jehová les había dado. Y la ira de Jehová se encendió entonces y juró diciendo, no verán los varones que subieron de Egipto de 20 años arriba, lo mismo que hablamos hace un ratito, la tierra que prometí con juramento a Abraham, Isaac y Jacob, por cuanto no fueron perfectos en pos de mí, excepto Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, y Josué, hijo de Nun, que fueron perfectos en pos de Jehová. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Entonces vemos que habla del mismo evento. Narra que esa generación iba a morir en el desierto a causa de esa desobediencia, a causa de ese pecado que habían cometido. Y por último, quisiera que vayamos ahora al libro de Josué, capítulo 14, versículo 6. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años, aquí tenemos la información de cuántos años tenía Caleb, cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, este evento que estábamos narrando en Números. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí, dice Caleb, siguiendo a Jehová, mi Dios. Entonces ahí vemos y podemos confirmar que Caleb tenía 40 años en ese momento y Dios los hizo vagar por el desierto por 40 años para que la generación de Caleb, 80 años, con 80 años, muera en el desierto. Bien, esto es respecto con el primer versículo que les mencionaba. Ahora, el segundo versículo que les quiero mencionar, también es muy conocido, está en el primer libro de la Biblia, Génesis 6, capítulo 3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, ¿notamos esta tensión que mencionaba hace un rato? ¿De qué habla este versículo? ¿Es un error de la Biblia, de la Torá?
Sabemos y tenemos certeza que la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, de tapa a tapa, es una profecía sin errores ni contradicciones, porque Él nunca se equivoca. Entonces, el versículo que leímos recién en Reina Valera, en esta versión, ¿se refiere a la edad máxima del hombre? Si dijimos hace un rato que una generación aproximadamente entre 70 y 80 años, como que puede generar una confusión. Para descartar esta pregunta que hice hace un ratito, de que si se refiere a la edad máxima del hombre, estos 120 años, podemos fácilmente argumentarlo con justamente la Biblia, en donde en Génesis nos dice y nos argumenta que Adán vivió 930 años, que Abraham vivió 175, que Enoc 365, y así muchos de los otros ejemplos que menciona en Génesis. Pero, como a mí me gusta investigar, como soy una persona que me apasiona, que entiendo que no podemos entender y ver la profecía sin ver los movimientos, por ejemplo, geopolíticos que pasan. Yo soy una persona que investiga mucho y me gusta buscar y ver y saber todo. Encontré que existió un hombre chileno que vivió hasta los 121 años, de apellido Jaramillo. No sé si chicas me pueden pasar el artículo periodístico. Hay varios artículos, esta noticia salió en todos lados, obviamente, en la CNN y demás, pero quise elegir este porque es nuestro, de Infobae, y dice, murió en Chile a los 121 años el hombre más viejo del mundo. Si bajamos, bueno, ahí dice que nació en 1896, ahí nos muestra el DNI y dice que nació en 1896, y este hombre murió en el 2018. Es decir, que esto nos confirma, bueno, también hay otra foto que creo que cumplió, es el festejo de su cumpleaños 117, una locura. Ahí está. O sea que vemos por esta noticia, por este dato periodístico, que esta afirmación que hice hace un rato de que estos 120 años que se refiere en Génesis 6.3 no es la edad máxima del hombre, porque si encontramos un hombre que vivió 121 años, y de hecho hay muchos más ejemplos, encontré muchos más, pero por ahí no tenía la manera de probarlo, en este sí, porque es un artículo periodístico que lo podemos ver, la Biblia estaría mintiendo, estaría equivocada, y no es así. Entonces, ¿a qué se refiere Génesis 3? Si leemos nuevamente la versión que les había mencionado hace un rato, la versión israelita Kadosh, podemos tener un poquito más de entendimiento. Ahí, no sé si la tienen ahí, Génesis 6.3, la versión israelita Kadosh. Yahweh dijo, mi ruach, mi espíritu, no permanecerá entre estos hombres para siempre, dice, porque ellos son carne, por lo tanto sus días serán 120 años. Bien, este versículo en esta versión ya nos da otro entendimiento, porque nos habla de que el Espíritu de Dios no va a contender para siempre con la humanidad. Ahí no está hablando del hombre, sino de la humanidad. Pero tenemos ahí nuevamente que dice, sus días serán 120 años. Y como dijimos recién y lo probamos, no son 120 años naturales. Y como bien mencionaba Carlos en la plenaria anterior, que lamentablemente la Biblia sufrió malas traducciones, o tal vez probablemente porque en el idioma hebreo hay muchísimas palabras y vocablos que en nuestro idioma, el castellano, que no quiero mentir, pero me parece que tiene miles y miles de palabras, pero el hebreo son pocas, no son muchas. Entonces, es normal, puede pasar, que a veces tal vez haya esas malas traducciones. Busqué, investigué y hubo una omisión y una mala traducción en Génesis 6.3. Se refiere a que no son 120 años naturales, sino son 120 años jubilares, o 120 yobels en hebreo. 120 jubileos. Bien, entonces hasta aquí respondimos, ¿cuándo será el fin de la humanidad? La respuesta es cuando lleguemos a los 120 jubileos. Si leemos de nuevo Génesis 6.3 con ese entendimiento, podemos decir que, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, no va a pelear con el hombre mi espíritu para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días de la humanidad 120 jubileos, o 120 años jubilares. Perfecto, sigo. Entonces, ahora es necesario saber, responder a la pregunta de qué es un jubileo o yobel. Y acá es donde se pone interesante la charla, donde se pone interesante esta plenaria. La palabra yobel en hebreo significa
toque del cuerno o toque de trompeta. Hace referencia al sonido de la trompeta o shofar en hebreo. Acá es menester, es necesario hablar sobre las fiestas proféticas de las trompetas, que bien, decía Carlos, se va a desarrollar en otra jornada de los últimos tiempos que vamos a tener. Pero fíjese que ya solamente con saber el significado de jubileo, de Yovel, ya vemos la relación y la referencia que hace a las trompetas y al toque de trompeta. Bien, ahora encontramos en la Biblia que en Levítico 25 va a haber una serie de definiciones, anótese Levítico 25 porque vamos a ver varios versículos que nos ayudarán a entender mejor. Vayamos a Levítico 25, versículo 1, dice: Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Pero el 7º año, la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, y a tu animal y a las bestias que hubiere tierra, será todo el fruto de ella para comer. Entonces vemos que habla sobre un año de reposo de la tierra, o en hebreo, año Shemitah. Observemos la importancia de esta instrucción de guardar el año de reposo de la tierra. Acompáñenme en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 21. Segunda de Crónicas 36, 21. Dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Acá se está refiriendo a que Judá, uno de los motivos por el cual fue exiliado es por no guardar este año de reposo, este año Shemitah. Fíjense la importancia de esta instrucción. Por no guardar el año Shemitah o de reposo, Judá es exiliado. Continuamos un poco más en el capítulo 25 de Levítico. Versículo 8. Dice: y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Fíjese y siempre piense, mientras vamos leyendo y durante toda esta plenaria, la plenaria anterior de Carlos, que hablaba sobre las fiestas que ya cumplió. ¿Se acuerdan? Shavuot, 7 semanas, está todo relacionado y ahora lo vamos a ver. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año 50, y pregonarán libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Y ahí introdujimos el concepto de jubileo, la definición de jubileo. No sembrarás, ni segarás lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiréis sus viñedos, porque jubileo santo será a vosotros el producto de la tierra que comeréis. Entonces, tenemos, y por estas definiciones que hablamos, teniendo en cuenta la definición de año Shemitah, año de reposo, y año jubilar o de jubileo, que un año jubilar son 50 años, compuesto, como leíamos recién, por 7 veces, 7 años Shemitah o de reposo, 49 años, y el año siguiente, el 50, es el jubileo, año solemne, año de libertad. Para resumir, un jubileo son 50 años, en donde la tierra descansa, Levítico 25, 11 al 12, si tiene ahí para anotar. La tierra descansa, reposa. Se liberan a los cautivos, Levítico 25, 10. Se perdonan las deudas. Los israelitas regresan a su tierra, y este es un concepto que es muy importante y vamos a ver que lo vamos a desarrollar. Fíjense, los israelitas tienen la potestad de regresar a su tierra. Y Jehová le prometió a su pueblo
a Israel, a nosotros, vivir eternamente en la tierra que Él les dio. Levítico 25 del 18 al 24. Sé que estoy haciendo leer muchos versículos, pero créanme que es muy importante. Dice, ejecutad pues mis estatutos y guardad mis ordenanzas, y ponedlos por obras, y habitaréis en la tierra seguros, y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella con seguridad. Y si dijeres, ¿qué comeremos en el séptimo año? Porque recuerdan que no podían trabajar. He aquí, no hemos de sembrar ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Hará fruto por el sexto, por el Shemitah y por el jubilar. ¿Perfecto? Son esos 3 años. Todo hasta ahora, y vamos a ver que es así, es perfecto. Y sembraréis el año octavo. Después, si continúan leyendo, van a ver que desarrolla todo eso. Bien, y el versículo que les quería leer es el 23. Y la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra, dice, Levítico 25, 23, la tierra mía es, dice Jehová, la tierra es de Él. Pues vosotros, ustedes, fueron extranjeros, son forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Entonces tenemos ese resumen, que un año jubilar son 50, un jubileo, perdón, son 50 años. La intención del año jubilar, de un jubileo, es restablecer, fíjense este entendimiento, todas las cosas al equilibrio, a causa de las injusticias que pueden llegar a pasar. Por ejemplo, para que los pobres puedan tener acceso a vivir bien. Porque si leemos bien todos los capítulos del Levítico 23, 24, 25, 26, la intención es esa, que aquellos que menos tienen, aquellos que son más pobres, puedan llegar a tener acceso, ser libres de sus deudas, tener acceso a tierra, y aquellos que más tienen, los ricos, están obligados a ceder para hacer algo más democrático, para establecer un orden, un equilibrio. Entonces es un concepto tremendo. Y podemos entender la tremenda importancia profética de todo esto. Entonces ahora sabemos que un jubileo son 50 años. Y como leíamos en Génesis 6.3, hablaba sobre 120 jubileos, que el Espíritu de Dios no va a contender contra el hombre para siempre, sino que va a contender 120 jubileos, 120 años jubilares. Hagamos las cuentas, matemáticas. Hacemos 120 por 50 y nos da 6.000 años. Entonces, con este entendimiento, volvamos a leer Génesis 6.3. Dice, chicas, si me ponen Génesis 6.3, por favor. Ahí está, dice, Jehová dijo, mi ruaj no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne. Por lo tanto, sus días serán 6.000 años, para dejarlo en claro. Entonces, habla de que el espíritu de Jehová va a contender contra el hombre hasta que se cumplan los 120 jubileos, hasta el año 6.000. Sin duda, tener este concepto y tener este conocimiento nos dispara varias preguntas, pero vamos a tratar de desarrollar algunas. Por ejemplo, la siguiente. Se cumplen los 6.000 años, estos que habla Génesis 6.3. ¿Qué pasa? Estudiamos esto en Levítico, nuevamente de 25, del 8 al 10. Lo repasamos de nuevo, dice, contarán 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificarás el año 50, se pregona la libertad en la tierra a todos sus moradores. En ese año será jubileo y volverán cada uno a vuestra posesión y cada uno volverá a su familia. Relacionemos esta porción, estos 3, 4 versículos, con lo que dice en Levítico 23, que hablaba Carlos sobre las fiestas solemnes. Levítico 23, todo el capítulo de Levítico 23, después léalo, habla sobre las fiestas solemnes de Dios. Levítico 23, versículo 23. Para leer lo que nos compete en este momento. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, lo mismo, al primero del mes, tendrán día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes, séptimo, será el día de expiación o día de perdón. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis
ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, de perdón, para reconciliarse delante de Jehová vuestro Dios. Fíjense la relación y la importancia tremenda de tener el entendimiento de estas dos porciones. Es decir, entonces, que empieza el mes séptimo, en el primer día del mes séptimo, inicia la fiesta de las trompetas, que es una de las fiestas proféticas que aún Dios tiene que cumplir cuando regrese, que eso lo vamos a ver en otra jornada. Entonces, en el mes séptimo al inicio, inicia la fiesta de las trompetas, se toca la primera trompeta. Al 10º día de ese mes séptimo, se toca la última trompeta, la séptima. Y ya podemos ir relacionando a qué me quiero referir. Y luego inicia el día de expiación, o día del perdón, que es la siguiente fiesta. Ahora, ¿notamos y entendemos cómo todo está conectado? ¿Cómo todo está relacionado y es perfecto? ¿Cómo cuando estudiamos y profundizamos encaja todo? Y le voy a leer una serie de versículos que van a hablar por sí solos, porque no termina acá. Quiero que me acompañen a 1 Corintios 15, para argumentar bien todo esto. 15, versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Génesis 6:3, el espíritu de Dios va a contender contra el hombre porque él es carne, pero no para siempre. Eso no puede heredar. Por eso estableció estos 120 jubileos. Y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Tremendo. Entonces, leyendo esto, ya tenemos una relación profética con el final de estos 120 jubileos y la profecía de su vuelta a la final trompeta. Vemos que está relacionado. Pero no termina acá, como les dije. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, capítulo 11, verso 15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Los reinos del mundo han venido a ser de su propietario. Y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airearon las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y grande granizo. Ahora acompáñenme al capítulo 14 de Apocalipsis. Versículo 14. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Aleluya. Que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque a la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Tremendo. Entonces, estudiando, nos podemos dar cuenta la importancia de la profecía que dice Génesis 6:3 y de los 120 jubileos. Sabemos que cuando terminen estos 120 jubileos o estos 6.000 años, lo veremos bajar de las nubes, porque está todo relacionado, recién lo estábamos estudiando. Ahora, como podemos pensar o como podemos decir, se desprenden como mínimo dos interrogantes más. ¿Cuándo se inició este conteo de los 6.000 años? ¿Y en qué año estamos de esos 6.000? Para saber más o menos y responder el cuestionamiento de esta plenaria, tener un panorama de los últimos tiempos. La primera pregunta, donde dice en Génesis 6:3, que el Ruaj de Jehová contiende con la humanidad a partir de la caída de Adán y Eva. ¿Por qué? ¿Por qué afirmo esto? Antes de eso, Adán y Eva gozaban de eternidad y ellos tenían la tarea de predicar el evangelio del reino, así como también tenían la tarea
Israel, porque Dios elige un pueblo con un propósito, no porque ellos sean excelentes, ni sean algo mejor que nosotros. Nosotros somos Israel, pero algo mejor que cualquier otro, sino que con un propósito para predicar el Evangelio del Reino y que la salvación llegue a toda la humanidad. Entonces, cuando Adán y Eva pecan, el diablo los tenta, desobedecen, entra la muerte en el hombre y son destituidos de la eternidad. Adán y Eva tarde o temprano iban a morir. Adán y Eva vivían en el paraíso. En el paraíso podemos nombrarlo como la Nueva Jerusalén proféticamente hablando. Entonces, como dijimos, pecan y todos perdemos acceso a la vida eterna. Entonces, podemos establecer como el año cero, en donde el Espíritu de Dios empieza a contender contra el hombre en la caída. Desde que Adán y Eva pecaron y cayeron de la eternidad, cayeron del paraíso. Bien, ese es el año cero, el inicio del conteo de los 6.000 años. Entonces tenemos un primer calendario, año cero, caída de Adán y Eva, y el final de los tiempos, como estábamos hablando, 6.120 jubileos. Ya tenemos un mínimo panorama de esto. Entonces, para responder a la segunda pregunta, ¿en qué año estamos de estos 6.000? Tenemos un par de opciones, que hoy vamos a desarrollar tal vez dos. Pero bien, podrían ser tema de siguientes plenarias, por ejemplo, entender que cuando veamos los acontecimientos y las dinámicas de los últimos tiempos que narran, como por ejemplo la muy famosa tribulación de estos últimos 7 años, por ejemplo, que narra Daniel en el capítulo 9, 10, 11, vamos a entender que están ocurriendo esta tribulación estos últimos 7 años, entonces vamos a decir, bien, estamos en la tribulación. ¿Por qué? Porque en Daniel 9, 10 y 11 narra que previo a estos 7 años va a haber una guerra en donde Israel va a ser sitiada, va a perder, el anticristo se va a manifestar, va a generar un pacto, una falsa paz y seguridad, en donde va a generar esa paz. Y durante 3 años y medio va a haber esta falsa paz y seguridad. Luego los últimos 3 años y medio y serían el final de ese calendario que son los 6.000 años, los 120 jubileos. Y para dar un dato color y que de última lo podemos desarrollar en otra plenaria, fíjense que nuestra generación es la única en donde se pueden cumplir todas estas profecías que están narradas sobre Israel. ¿Por qué? Porque desde el año 70 después de Cristo, que fue destruido el segundo templo, hasta el 1948 de nuestra era, hace poco más de 70 años, Israel no tenía tierra, no tenía manera de cumplirse esa profecía porque no había manera de que sea sitiada, básicamente. Pero nuestra generación sí, en nuestra generación podemos ver esa profecía cumplida. Eso ya es algo tremendo, ya nos da esa sensación de decir, sí, Cristo viene pronto. Bien, pero como dijimos, eso lo podemos dejar para otra plenaria, para desarrollar esta tribulación, lo que habla tanto Daniel, Apocalipsis y demás. Porque ahora solamente quiero dar un panorama. Quiero que entendamos en dónde nos podemos encontrar en estos 6.000 años. Entonces, estos 6.000 años que estableció Dios, este calendario, o esta línea del tiempo que creamos, se rige bajo sus normas, bajo sus reglas, por supuesto. No las nuestras. Nosotros hoy en día tenemos un calendario, que es el calendario gregoriano, que va por el año 2022. Que toma como año cero el nacimiento del Eterno. Que eso todos lo sabemos. Seguramente, y sin duda, está equivocado, está errado, porque toma instrucciones humanas. Pero también existen otros tipos de calendarios, como por ejemplo, para mencionar uno, el chino, que solo el nombre de ejemplo, porque no sé qué parámetros usa, no sé por qué para ellos van por el año 4720. No lo sé por qué es así, tampoco lo investigué, pero solamente les quería dar un ejemplo que existe otro tipo de calendario. Y que ese calendario es distinto al nuestro, porque nosotros contamos 2022 años después de Cristo y ellos cuentan 4720, vaya a saber de qué. Pero también nuestros hermanos de Judá, como bien hoy entendimos la importancia de Israel, durante toda su historia guardaron con celo las escrituras e instrucciones. Y si bien ellos tienen varios errores doctrinales y todavía no reconocen, o gran parte de los judíos, de nuestros hermanos de la tribu de Judá, no reconoce a Jesús como el Mesías, no podemos negarles que ellos sí tienen un celo
o una manera mucho más ferviente de guardar sus instrucciones. Y seguramente varios de acá tal vez sepan el calendario judío, que es totalmente distinto al nuestro. Y sin duda ellos, al saber hebreo, al estudiar y tener el original, saben la profecía de Génesis 6.3. Entonces por eso guardaron con celo ese calendario. Y para ellos van por el año 5782. Entonces cuando vemos esto y entendemos de los 120 jubileos, decimos, bueno, Cristo viene pronto. Si bien son 218 años que faltan para cumplir los 6000, y ahora vamos a desarrollar los otros dos recuadros que ven ahí, ya tenemos otro panorama, ya nos cambia el juego. Porque de 4000 años que pueden llegar a faltar desde nuestro calendario gregoriano a 218, 218, es otro panorama. Y ellos creen o piensan que llevan el calendario conforme a Dios lo establece. Como les decía, ellos sin duda creen, saben de la profecía de Génesis 6.3 de los 120 jubileos. Por eso celaron tanto y guardan este calendario. A pesar de todas aquellas circunstancias que le pasó a lo largo de la historia, como bien sabemos. Solamente para ir a algo de esta era, el Holocausto con Hitler. Pero fueron muy diligentes en guardarlo. Y antes de continuar y desarrollar lo que veían hace un rato sobre los otros dos calendarios que existen, quiero detenerme y mencionar algo que tenemos que reflexionar, que nos debe cambiar nuestra forma de vivir. Suponiendo que ese calendario del 5782 es correcto y esté bien, que en un momento hablaremos, que no es así, pero supongamos que es así un momento, faltan 218 años, como bien dije, para llegar a esos 6000. Si tenemos en cuenta la información que da la Biblia, donde una generación son aproximadamente 80 años, 218 son poco más de 2 generaciones. Porque 8 por 3, 24, para hacer otra matemática, 8 y 8, 16, 160 años, poco más de 2 generaciones. Desde hoy, contando estas 2 generaciones, ahí nos debemos dar cuenta de la importancia de ser entendidos en los tiempos y predicar con mayor énfasis el Evangelio del Reino. Porque haciendo esa cuenta y contando 2 generaciones desde hoy, en mi caso vamos a hablar que son mis nietos, pues mis hijos que es la siguiente generación, y luego de esa vienen mis nietos. Y si el Eterno me da vida, voy a poder predicarle a mis nietos y decirles la importancia de todos estos asuntos que estamos hablando. Porque yo tal vez puedo ser egoísta y decir, bueno, 218 años, 120 años, a mí no me va a pasar. O sea, está bien, guardaré los mandamientos, las instrucciones, la tribulación, no me toca, pero no. No debemos pensar así. ¿Qué hay de las generaciones que vienen? Tenemos que meditar y entender la importancia de estas cosas. Ahora bien, como dijimos, el calendario, de nuestros hermanos de Judá, tiene errores. Y así como en el cristianismo, lamentablemente, hay divisiones, hay varias denominaciones, en el judaísmo también. Existen judíos que sí seguían por ese calendario, que estábamos hablando del 5782, que son la mayoría de ellos, que son los judíos, en donde están con mayor injerencia de todos los países del mundo, pero también hay otro grupo pequeño, que son los judíos caraítas, que no seguían por ese calendario. Y aquí es en donde me quiero detener brevemente a explicar estos dos tipos de calendarios y por qué son distintos. Si bien ahora sí tenemos esa placa, chicas, porfa, en donde estaban los calendarios, ahí dice 120 jubileos, 6000 años. El calendario judío tradicional que les nombraba va por el año 5782. Y fíjense el calendario caraíta, 5992. Y de ahí ya la cosa cambia totalmente, porque son solo 8 años para estos 6000 que estábamos hablando. Por supuesto que esto es aproximado, no podemos confirmar y asegurar que es así, pero ahora vamos a estudiar y voy a explicar esto. El calendario de judío tradicional, que va por el 5782, está basado por el calendario de Gilel. Y para hacer una explicación breve, Gilel fue una persona que vivió aproximadamente en el 300-400 después de Cristo, en donde los judíos no tenían acceso a Israel, por lo tanto, no se podían guiar por las señales que hablaba Carlos para darse cuenta de las estaciones y de las fiestas proféticas. Ellos no podían darse cuenta cuando la vid estaba madura, cuando la cebada estaba madura, porque no estaban en Israel.
Entonces a él se le ocurrió, podemos decir con buenas intenciones, pero lamentablemente alejado de los mandamientos de Dios, hacer un calendario y modificarlo para que puedan llevar ese calendario en cualquier punto en donde se encuentren los judíos. Y para hacer la historia breve, el calendario original de Dios, el que sí, en teoría, llevan los judíos caraítas, seguían por básicamente tres cosas. Seguían por la luna, seguían por el sol y seguían por la agricultura. Es agrícola lunar y también tiene en cuenta el sol. ¿Por qué? Porque para saber cuándo iniciaba cada año, tenían que ver en abril, en Abib, cuando la cebada estaba madura. Abib, como decía Carlos hace un rato, Abib es madura. Y para eso había veces que se culminaban los 12 meses del año y todavía no estaba madura la cebada. Entonces se tenía que agregar un mes 13 para que sí pueda iniciar el año con esta cebada madura. Y en el calendario de Gilel no lo sigue así. Entonces estableció días fijos para ciertas fiestas y demás que tal vez no debamos ahondar, pero si ustedes lo investigan van a ver que es así. Y hubo una desviación, inevitablemente, porque si cada cierto tiempo se tenés que agregar un mes 13, se te genera una desviación. Ahora, los judíos caraítas se dieron cuenta de este error e intentaron volver al original. Obviamente, un poco con la ayuda de la tecnología y el avance de la tecnología, pudieron descubrir, y estudios que realizaron, pudieron descubrir que hubo un desfasaje más o menos de esos 210 años que ven ahí. Entonces, si hacemos la cuenta de 5.782 más 210, nos da que estemos, o que ellos crean que estamos en el año 5.992. A tan solo 8 años de esos 6.000. Y ahí es en donde vemos y decimos, sí, esto viene pronto. Porque si tenemos en cuenta todas estas profecías de Génesis 6.3 de los 120 jubileos que estábamos hablando, no falta nada, según su calendario. Sin embargo, como mencionamos esta primera opción, no podemos confirmar fehacientemente cuántos años de desfasaje tiene el calendario de Gilel y en consecuencia afirmar si el caraíta es correcto, ya que se basan en datos que probablemente o tal vez sean imprecisos. Pero como otra opción, en cambio, podemos obtener un panorama de dónde estamos parados estudiando las Escrituras. Para ello debemos ver y estudiar la manera en que la Biblia nos habla. La Torá, la Biblia, hay cosas que, como dijimos, menciona que pueden llegar a ser un misterio, pero hay otras que si prestamos atención y entendemos, grita. Que a mí me gusta llamarlo, que son patrones que vemos que se repiten siempre y teniendo en cuenta lo que dice Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, teniendo en cuenta esto y hablando de estos patrones, todo lo que le aconteció a Israel en el pasado le va a volver a acontecer, porque es un ciclo, todo se repite, es cíclico. Todo lo que pasó va a volver a pasar. Lo que padeció Israel en el pasado le volverá a pasar. Entonces, teniendo en cuenta este patrón, veamos esto siguiente. En 6 días creó Jehová todo, y en el 7º descansó, día de reposo. ¿No le suena familiar? Día de reposo, el Shabbat. Génesis del 1 al 3 menciona esto, dice que Dios creó todo en 6 días y el día 7º descansó. Aquí Dios marca un precedente, en donde el 7º día es la señal entre Dios y nosotros. Podemos encontrar que en Ezequiel 20, del 10 al 12, y Éxodo del 31, del 12 al 17 menciona esto, que es una señal, este 7º día, este día de reposo, que seguramente las chicas lo van a pasar, que es una señal entre Dios y nosotros, en donde debemos guardar ese día de reposo, ese 7º día de reposo. Si prestamos atención a todo esto que estamos hablando, es similar o igual al 7º año de reposo de la tierra. En consecuencia, también de las 7 semanas de años, 49 años, que hace referencia Levítico 25 al año jubilar. El patrón 7 lo encontramos en toda la Biblia, en absolutamente toda la Biblia.
Solo para recordar y repasar brevemente, Pesaj, que es un día establecido, como mencionaba Carlos, el 14 de abril, al siguiente día comienza la fiesta de panes sin levadura, que se celebra durante 7 días. También tenemos la fiesta de las gavillas, que se celebra en esa misma temporada, luego del día de reposo, del reposo semanal, como mencionaba Carlos. Luego de eso, al día siguiente comienzan las fiestas de las semanas, o Shavuot o Pentecostés, que son 7 semanas luego de mecer la gavilla. 7 semanas son 49 días, más el día de la gavilla son 50, y esa es la cuenta de Homer que mencionaba Carlos. Y tenemos nuevamente el mismo patrón que hablaba sobre el año jubilar, repasando lo que dice Levítico 23 del 15 al 17, en donde menciona todas estas cosas. Entonces, nuevamente, podemos ver y entender cómo todo encaja, cómo todo está relacionado. Y si repasamos brevemente la historia de Jesús, Él muere en Pesaj, Él muere en Pascua, como bien decía Carlos, el 14 de abril, a la tarde, miércoles. Pasó 3 días y 3 noches para cumplir con la profecía de Jonás que mencionó Jesús, donde resucitó el sábado de la noche y al día siguiente mece las gavillas, como mencionaba Carlos, para cumplir con todas las fiestas, con todas las primeras fiestas que tenía que cumplir, como escuchábamos hoy bien decir a Carlos. Luego de eso, 7 semanas después, suceden los hechos de Hechos 2, valga redundancia, que es Pentecostés. Esto es igual con lo que le sucedió a Israel al salir de Egipto. Cuando Jehová se casa con Israel y le da la Torá, las instrucciones, coincide perfectamente en el mismo día de Hechos 2. O mejor dicho, lo acontecido en Hechos 2, Pentecostés, coincide y cumple la profecía de la entrega de Torá en Sinaí. Es exactamente el mismo día. Pues todo esto que mencionaba Carlos, Pesaj, pasa el río Jordán, 50 días se entrega la Torá. Podemos ver estos patrones que se repiten. El 7, el séptimo, 7 años, séptimo día de reposo. Séptimo día de reposo, séptimo año de reposo, 7 semanas de años, 49 años, al año siguiente al año jubilar, 7 semanas, 49 días, 50 días, la cuenta de Homer es lo que se repite. Y podemos seguir, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Las fiestas se desarrollan en el séptimo mes, la que todavía tiene que cumplir el Mesías se desarrolla en el séptimo mes. 70 años de cautiverio estuvo Judá. Esto que mencionábamos que profetizaba el profeta Jeremías. 70 semanas dura el ministerio de Jesús. ¿Puede ver cómo nos grita este patrón la Biblia? Y teniendo en cuenta esto y los días de la creación, que son 6, ya que al séptimo día descansó, leamos 2 de Pedro, capítulo 3, el versículo 1 y 2 y el versículo 8 y 9, que habla y hace referencia a los últimos tiempos. Y en paralelo también dice que que un día son como 1000 años y 1000 años son como un día. También una palabra muy conocida. En conclusión, un día son 1000 años y 1000 años son un día. Hace referencia a estos versículos. En 6 días creó Dios todo y en el séptimo descansó. 6000 años trabajó Dios y el séptimo milenio reposó. Este séptimo milenio que se refiere, que probablemente alguno ya lo haya pensado, es el milenio que narra Apocalipsis, es el milenio eterno en donde Yeshua restaura todas las cosas. Y a partir del octavo milenio viene la eternidad. Ahora, sabiendo sobre los 6000 años, si dividimos esos 120 jubileos en 3, nos va a dar que se divide en 40 jubileos. 4 más 4, 8 más 4, 12. Es decir, cada 2000 años. 40 jubileos son 2000 años, otros 40, otros 2000 y así. Podemos también notar otro patrón en el 40, como recién hablamos sobre las generaciones y demás. En el año 2000 del calendario del Creador, el hecho que enciende la chispa profética es el llamado de Abraham. Si tenemos, chicas, vean ahí. Año 0, caída de Adán y Eva. Año 2000, 40 jubileos, coincide con el llamado de Abraham. Y esto se puede demostrar en donde vieron que en Génesis está toda la genealogía, en donde dice que Adán vivió 930 años, Enoc 365 y demás. Vamos a ver que si hacemos todas las cuentas, más o menos da que los acontecimientos de Abraham surgen en el año 2000 del calendario del Creador. No podemos establecer bien cuándo es exactamente cuándo se cumple el 40 jubileo, pero sí sabemos que es en esa época, en donde se enciende la chispa profética y arranca todo esto que mencionaba Anto sobre la creación de Israel. Ven cómo todo va siempre teniendo, está todo relacionado. Entonces,
podemos entender y ver este patrón que cada 40 jubileos sucede un hecho muy importante que marca nuestra historia. Ahora, si vemos ese calendario, es necesario o debemos investigar y saber cuál es el siguiente evento en los 40 jubileos que siguen, en el año 4000 del calendario de Dios. Por supuesto, los últimos 20 jubileos en el año 6000 es cuando Él vuelve, que estábamos hablando de todas estas cosas. Entonces, ¿qué evento es este que marca el año jubilar 4000? Este es un asunto que es debatible. Algunos piensan que es el nacimiento de Yeshua, el año 0 de nuestro calendario. Pero si fuese así en el año 2000 de nuestro calendario, o por lo menos cerca de él, tendrían que haber pasado un montón de dinámicas que narra la Biblia de la tribulación y demás, pero no fue así, no lo vivimos. Y un dato a color, no sé si se acuerdan, yo por lo menos, yo tengo 32 años y no me acuerdo, ¿se acuerdan que en el año 2000 se mencionaba que se iba a acabar el mundo? Bueno, era por esto, por esta profecía, por los 1000 años, por los 120 jubileos. Y ahora, hoy, nos estamos dando cuenta que era por esto. Entonces, si sabemos o tenemos noción de cuándo sería el jubileo 80 o cumplimiento del año 4000, podemos saber y empezar a contar los últimos 2000. Y la Biblia nos da datos sobre eso. Si vamos al libro de Lucas, capítulo 4, del versículo 14 al 20, vemos que Jesús inicia su ministerio y agarra el rollo de Isaías y empieza a predicar. Y hablando de todo lo que dice el rollo de Isaías 61, habla y dice que empieza a predicar el año agradable del Señor, en donde va a dar libertad a los cautivos. ¿Está bien? Eso, si leemos, agarra el libro de Isaías 61 y si leemos todo el capítulo 61, que se los dejo como tarea, habla justamente de los últimos tiempos, de la restauración de todas las cosas. Entonces, ahora, ¿cuántos años tenía el Mesías en ese momento? Porque si dice que ahí cuando él leyó intencionalmente ese libro, podemos decir que el año en que él inicia su ministerio es el jubileo 80. Si tenemos el siguiente recuadro. Entonces, 0 caída, año 2000, los acontecimientos de Abraham. Año 4000, 80 jubileos, el inicio del ministerio de Jesús, como recién hablamos. Ahora bien, ¿cuántos años tenía Jesús en esa época? En Lucas 3:23 nos dice que era como de 30 años aproximadamente. Nos da la información la Biblia, como mencionábamos. Es decir, que cuando inicia su ministerio, dice Lucas 3:23, Jesús era como de 30 años. No dice que tenía 30 años, sino que era como de 30 años. No afirma tenerlo, pero sí dice que estaba en un aproximado. Podía tener 26, 27, 28, 29, 30, o inclusive, como se dice mundanamente, 33, el famoso número de Jesús, 33. Entonces, si en ese momento tenía aproximadamente 30 años, y consideramos que nuestro calendario está bien y aproximadamente tenemos como año 0 su nacimiento, hay que hacer la cuenta y hay que contar los últimos 2000 años. A partir de ahí, llegamos a que aproximadamente hoy en el 2022 falten 8 años para el 2030, que son los 30 años de Jesús. Entonces nuevamente tenemos que se relaciona con el calendario caraíta, que faltan 8 años para terminar los últimos 2000 o 40 jubileos y cumplir los 6000 años establecidos. Entonces podemos tener un panorama de más o menos cuánto puede faltar. No podemos asegurar que falten 8 años, pero sí que Cristo viene muy pronto. Entonces tenemos que entender la importancia y tener el entendimiento, valga la redundancia, de la segunda venida del Eterno. Cristo sí viene pronto. No podemos asegurar cuánto falta, pero no falta mucho. Y para finalizar, quería leerles la última palabra que está en 2 de Timoteo, el capítulo 4, versículo 7. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, en el año 6000, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Tenemos que amar su venida, tenemos que amar su regreso. Predicar sobre esto. Al terminar los 120 jubileos, los 6000 años, para nosotros, sus hijos, para Israel, no es el final de nada, sino es el comienzo de todo. Dios lo bendiga.